Trabajaremos en este video sobre el caso del Centro Educativo Albert Einstein. La situación plantea lo siguiente. El colegio nace en 1984 a partir de la iniciativa de la licenciada Marianela Cortés. Ese año deciden fundar un colegio que se caracterice por su excelencia y que estuviera adaptado a la realidad del momento, relacionado en la innovación y globalización, con una estructura de vanguardia y un edificio construido para poder brindarle a la sociedad estudiantil el nivel inicial, primario y secundario, además de servicios de comedor, tecnología y deportes, abrieron sus puertas en febrero de 1985. Además, a la fecha, y debido al gran crecimiento que han tenido en las últimas 2 décadas, se incorpora a la escuela el nivel maternal que conforma el espacio de guardería. La escuela tiene como lema repensar permanentemente el diseño de los espacios con el fin que permitan desplegar al máximo las experiencias educativas, entendiendo que cualquier espacio es un lugar potencial de aprendizaje y que la infraestructura es fundamental para mantener el sentido de curiosidad, creatividad y asombro. Podemos ver en pantalla la estructura de esta escuela, donde tenemos el director general, tenemos diferentes direcciones, además de áreas que son de soporte, y por último, en los niveles más bajos, tenemos los distintos equipos docentes o diferentes equipos que dependen de estas direcciones. ¿Cuál es la situación actual de la escuela? En los últimos años, el director general ha estado abocado a proyectos relacionados al crecimiento de la escuela. Pero este año los propietarios del colegio le han exigido que implemente un sistema de control docente, ya que han tenido excesivos reclamos de padres en los cuales manifiestan que sus hijos no han aprendido nada y amenazan con retirar a sus hijos de la escuela si no intervenimos. La escuela hace unos años que viene atravesando problemas financieros bastante serios y no puede darse el lujo de perder alumnos. Esta situación tomó por sorpresa al director general, quien entendía que las distintas direcciones del colegio funcionaban por sí solas de manera excelente, aunque era solo perceptivo, ya que nunca implementó ningún tipo de control y menos aún objetivos de desempeño. Durante muchos años se realizaron controles sobre el desempeño de los docentes y el mismo era muy bueno. Los docentes estaban acostumbrados a tener objetivos y ser medidos periódicamente en su desempeño, pero desde hace ya algunos años el director general ha sido abocado a desarrollar proyectos que implementen el crecimiento y ha descuidado un poco esta metodología. A pedido de los dueños del colegio, la preocupación por las dinámicas pedagógicas en el aula, la excelencia de los docentes y su calidad de enseñanza deberán ser el foco de atención para el próximo año. A partir de esta definición, el director general solicitó una reunión con los directores de maternal, nivel inicial, nivel primario, nivel secundario, director de deportes y director de inglés, en donde el objetivo de la reunión era poder, a partir de los objetivos organizacionales, diseñar entre todos un proceso de control docente con el fin de cumplir con las metas de la escuela, en donde cada uno de ellos tendrá un rol fundamental sobre el control y cumplimiento de los objetivos. Los objetivos organizacionales son los siguientes: incrementar la población de alumnos en un 8% respecto al periodo inmediato anterior, garantizar que el 80% de los alumnos de nivel primario y secundario aprueben los exámenes internacionales de inglés Cambridge, incrementar la rentabilidad anual en un 10% respecto al periodo inmediato anterior y garantizar que la escuela salga en primero y o segundo lugar en el 60% de las disciplinas deportivas en las que participan durante las Olimpiadas Deportivas Interescolares anuales. En esta reunión, cada uno de los directores presentes ha llevado los informes y reportes de los últimos 3 años de gestión. En los mismos figuraba la siguiente información que sería útil para poder, a partir de los datos históricos, definir los objetivos de gestión para el próximo año. En estas tablas podemos ver los diferentes resultados que ha tenido la escuela
en las diferentes disciplinas. Entonces vemos la tabla de posiciones de deportes, los resultados académicos primarios, los resultados académicos secundarios y los resultados académicos del nivel de inglés. En todos los casos, comparando desde el año 2017 hasta el año 2019 y planteando el objetivo deseado para el año 2020. A partir de la información presentada, todo el equipo directivo de la escuela estuvo horas trabajando para definir lo que serán los objetivos 2020, sobre los cuales trabajarán el próximo año. Consensuaron entre todos que los mismos representaban objetivos alcanzables pero desafiantes, y sobre eso realizarán seguimientos trimestrales para controlar el desempeño docente y tomar medidas correctivas o preventivas en caso que sea necesario. Por otro lado, el director general ha hablado con un colega director de una escuela de la ciudad de características similares al centro educativo Albert Einstein y han definido que tendrán una reunión al año para poder compartir lo que realizan y tomar aquellas áreas en las que se destaca cada escuela, compartir las fórmulas del éxito y a partir de allí redefinir algunos objetivos propios a fin de seguir apuntando a la excelencia. El proceso básico de control consiste en definir estándares, medir el desempeño en función a los estándares definidos y, por último, corregir los desvíos que se presentan en el cumplimiento de esos estándares y planes. Analizando nuevamente nuestro caso, vemos que se cumplen los 3 pasos. Definir los estándares. El equipo directivo, a partir de los resultados obtenidos en los últimos 3 años, definieron los objetivos alcanzables pero desafiantes para el 2020. Medir el desempeño en función a los estándares definidos. Se definieron reuniones de seguimiento trimestrales con el fin de controlar el desempeño docente y tomar medidas correctivas o preventivas en el caso que sea necesario. Y por último, corregir los desvíos que se presenten en el cumplimiento de los estándares y planes. El objetivo de las reuniones trimestrales es poder corregir a tiempo los desvíos que puedan presentarse y anticiparse al no cumplimiento de los objetivos. Hola, en este video trabajaremos sobre el proceso administrativo, específicamente en su fase de organización. Para esto analizaremos el caso Centro Educativo Albert Einstein y tendremos en cuenta que la escuela ha definido objetivos para el próximo año, los cuales pueden visualizar en pantalla. Una vez que el gerente ha trabajado en definir la planificación, es necesario que se enfoque en diseñar la estructura que le permitirá lograr los resultados a partir del camino definido en la planificación. Cuando se habla de organización como una de las funciones básicas de la administración, se hace referencia específicamente al rol que cumple el gerente en darle forma al trabajo, lo que implica disponer y darle estructura a la manera en que se debe realizar el trabajo para poder cumplir con los objetivos definidos por la organización. Esta función es el proceso mediante el cual los gerentes llevan adelante lo que se conoce como el diseño de la estructura organizacional. Una organización es un sistema social integrado por individuos y grupos que bajo una determinada estructura y dentro de un contexto al que controlan parcialmente, desarrollan actividades al aplicar recursos en pos de ciertos valores comunes. Si analizamos el caso que estamos estudiando y desglosamos esta definición, podemos decir que esta organización está caracterizada por ser un sistema social integrado por individuos y grupos. Esto implica que trabajan con personas que se organizan en grupos de trabajo y en este caso son docentes especializados por área. Bajo una determinada estructura y dentro de un contexto al que controlan parcialmente, la estructura está definida a partir de un organigrama que tiene el centro educativo. Y la forma que le han dado como organización, aunque dicha estructura siempre estará influida por el contexto, al cual dominan parcialmente, pero existen posibilidades de rediseñarse para poder adaptarse a él, tal como veremos más adelante. Desarrollan actividades al aplicar recursos en pos de ciertos valores comunes. Las áreas en las empresas están organizadas, desarrollan procesos y en general para cada puesto
tienen definidas sus funciones y responsabilidades. En función de ello, trabajan a través de los recursos de los que disponen, por ejemplo, lugar físico, materiales, energía eléctrica, dinero, tiempo, tomando como base los valores definidos como parte de la cultura de la empresa. La estructura y la estrategia de la organización. ¿Cuál es el concepto y la relevancia que tiene en el diseño organizacional? La estructura organizacional es la disposición formal de los puestos de trabajo dentro de una organización. Esta estructura se representa gráficamente en el organigrama. El diseño organizacional es el proceso que involucra decisiones relativas a la especialización laboral, la departamentalización, la cadena de mando, el alcance del control, la centralización y la descentralización. Si volvemos a nuestro caso, al caso Albert Einstein, podemos observar que la empresa tiene perfectamente delimitada su estructura organizacional a partir de su organigrama. En él se puede observar los diferentes puestos de trabajo que existen en la organización, así como la departamentalización y cadena de mando, entre otros. Hola, en este video trabajaremos sobre las estructuras organizacionales. Para ello vamos a estudiar el caso del Centro Educativo Albert Einstein que venimos trabajando. ¿Cuáles son los proyectos que esta escuela estableció para el año próximo? Durante el año que pasó, la escuela ha realizado una investigación sobre los porcentajes de la población con estudios primarios y secundarios completos y los porcentajes de la población que no han concluido sus estudios ni primario ni secundario, discriminando incluso por rango etario. Para su sorpresa, la escuela se encontró con resultados que le llamaron muchísimo la atención y que implicaban la posibilidad de explotar un nicho de mercado que no habían nunca encarado y que era poder abrir una escuela paralela nocturna para adultos que deseen terminar sus estudios primarios y o secundarios. A partir de esta idea, la escuela comenzó a trabajar en el proyecto que implicara la apertura de ese centro de estudios nocturnos, pero siempre pensando en un proyecto que implique la excelencia que ha caracterizado a la escuela en todos estos años, como también sosteniendo lo que ha sido el factor diferenciador de inglés y deporte. A partir de estas definiciones, lo primero que hizo fue diseñar la nueva estructura que requerirá tener la organización como punto de partida para este nuevo proyecto. Podemos ver en pantalla la nueva estructura diseñada, en donde se acopla la estructura que traía la empresa con la nueva estructura para el proyecto del Centro Paralelo Nocturno. Los gerentes, a la hora de decidir qué diseño organizacional le darán a la estructura de su organización, pueden elegir entre diversos tipos de estructuras. La evolución del mundo organizacional y los cambios en las dinámicas de trabajo que se han ido presentando a lo largo de las últimas décadas ha llevado a que las organizaciones se vayan reestructurando, dando lugar al nacimiento de lo que hoy se conocen como las estructuras contemporáneas o innovadoras. Si repasamos cuáles son esos modelos de estructuras contemporáneas, podemos repasar la estructura de equipos, tenemos también la estructura matricial y la estructura de proyectos, las organizaciones sin límites, las cuales se dividen en organizaciones virtuales y en organizaciones en redes, y también las organizaciones que aprenden, que son aquellas que se caracterizan por haber desarrollado la habilidad de aprender y adaptarse a cambiar de manera constante. Si volvemos al caso que estamos estudiando, Centro Educativo Albert Einstein, podemos observar que la estructura organizacional para el próximo año se ha visto modificada a raíz del nuevo proyecto que tiene la escuela de incorporar un centro de educación nocturna. Por este motivo ha diseñado una nueva estructura que se adapte a lo que será la incorporación de este anexo y podemos ver que ha diseñado una estructura matricial. La principal diferencia entre la estructura por proyecto y la estructura matricial es que en esta última conviven la estructura funcional y por proyectos, y es lo que vemos sucede en el nuevo diseño de la estructura que se realizó para el próximo ciclo. La estructura funcional continúa operando de la manera que lo venía haciendo hasta el momento
y se anexa un proyecto paralelo en donde se asigna un determinado personal que trabajará en ese proyecto específico. Vamos a hablar ahora del concepto autoridad. Tomemos el caso del Centro Educativo Albert Einstein. Podemos decir que la escuela está trabajando en la dinámica de trabajo para el próximo ciclo. Debido a que existen en la escuela dos directores que están próximos a jubilarse, el director general ha decidido comenzar a trabajar en el desarrollo del equipo docente para que de allí puedan salir los nuevos directores. Para ello, una de las principales medidas ha sido que los directores se desprendan del desarrollo de la planificación y que se encarguen solo del seguimiento. A partir del próximo ciclo, los docentes deberán armar sus planificaciones con las diferentes didácticas pedagógicas que acompañen el proceso de aprendizaje para cada una de las edades. La función de la cadena de mando, es decir, lo que conocemos como la línea de autoridad, es precisamente conocer a quién reporta cada persona o a quién lo supervisa, con el fin de poder acudir en caso que se presenten situaciones problemáticas o emergencias en donde se requiera tomar decisiones específicas que alguien operativo no puede tomar. La cadena de mando se extiende por toda la organización, iniciando en los niveles jerárquicos más elevados de la empresa y terminando en los niveles más bajos. Si analizamos el caso que estamos estudiando, podemos observar en el organigrama que la cadena de mando está perfectamente delimitada y que, por ejemplo, en el caso del nivel maternal, inicial, primario y secundario, en cada uno de esos niveles, la cadena de mando está formada, empezando desde el nivel más bajo de la organización por una secretaría académica, que independientemente de la cantidad de personas que ocupen el puesto de secretaria, depende del director del nivel, como así también lo hace el equipo docente, formado por un conjunto de docentes. Por su parte, el director del nivel depende del director general de la escuela, con lo cual cada uno dentro de la organización tiene claro a quién reporta y a quién supervisa. Es importante poder distinguir las diferencias que existen entre el concepto de autoridad y el concepto de poder. Cuando se habla de poder, se hace referencia a la habilidad que poseen determinadas personas o grupos de ellas para poder ejercer influencia en las formas de pensar o creencias o formas de actuar de otras personas. La autoridad, en cambio, es otorgada y es un derecho que generalmente se asocia a un cargo o función específica y que se relaciona a la capacidad de poder tomar decisiones que influyen sobre otros. Es el derecho que tiene, por ejemplo, un gerente de poder decirle a un empleado qué debe o qué no debe hacer. La autoridad es un tipo de poder, pero al ser un poder otorgado, se puede decir que el mismo es legítimo. En el caso de estudio, está claro que el director general tiene autoridad por el puesto que ocupa sobre toda la organización, y los directores de cada nivel tienen autoridad sobre los equipos de docentes a su cargo y las secretarías académicas. Por ejemplo, como vemos en el caso y en la dinámica definida para el próximo ciclo, el director general ha decidido comenzar a trabajar en el desarrollo del equipo docente para que de allí puedan salir los nuevos directores, y para ello una de las principales medidas que ha decidido tomar ha sido que los directores se desprendan del desarrollo de la planificación y que se encarguen solo del seguimiento, delegando el resto en su equipo. Esto demuestra que el director general tiene autoridad, ya que lo que está haciendo es cambiar la dinámica de trabajo de la escuela. Si volvemos al caso que estamos estudiando, podemos observar que ante la decisión del director general de cambiar la dinámica de trabajo, los equipos docentes tienen que, a partir de esta decisión, tienen la responsabilidad de desarrollar las planificaciones y sus dinámicas, algo que antes no hacían y que ahora se les está pidiendo. El director del nivel tiene ahora la responsabilidad de supervisarla para garantizar que se cumpla con los estándares necesarios para que el aprendizaje de los alumnos sea el que se espera a nivel organizacional.
Retomemos la actividad planteada para este módulo. ¿Recuerdas las consignas de esta actividad? Vamos a repasarlas. La consigna número 1 plantea que puedas identificar qué tipo de estructura organizacional consideras que tiene esta organización, justificando tu respuesta. En la consigna número 2 se te solicita que determines cuál es la cadena de mando y qué tipos de autoridades puedes distinguir en ella. En la consigna número 3 se te pide que menciones qué conceptos de los estudiados relacionados a la cadena de mando observas que se ponen en evidencia en el caso. Y por último, en la consigna número 4 se te consulta qué tipo de control consideras que sería óptimo implementar en esta organización y cómo podría ser el proceso de control que implemente Price sobre los resultados de la empresa india. Algunos de los tips que debieras haber considerado en esta actividad son: analizando el caso, podemos afirmar que el laboratorio Price, a partir de la incorporación de la empresa india como tercerizada, ha tomado una forma de organización en red, ya que estas estructuras tienden a descentralizar y transferir a otras compañías determinadas actividades que no hacen el flujo de trabajo principal de su negocio. En este caso, la contratación de la empresa india permite potenciar el talento que existe dentro de la empresa y asegurar que se enfoquen en lo que es realmente importante para el negocio de la empresa y tercerizar en la empresa india todo lo operativo que no agrega valor. Otro tips que podés tener en cuenta es: una forma de controlar este proceso de tercerización implementado por Laboratorios Price es definir un presupuesto sobre el cual cada área se deba mover. A partir de allí, asegurarse que estos presupuestos se cumplan, pero se agrega a estos pasos la necesidad de determinar quiénes son los puestos que pueden tercerizar, porque no debiera haber puestos operativos que tercericen cuestiones operativas. Es por esto que en este sentido también se necesita control. Luego de haber repasado las consignas de la actividad práctica y haber revisado algunos tips para su resolución, veamos un ejemplo de cómo debiera ser el informe final. Sobre el caso narrado, un laboratorio innovador, podemos observar que el laboratorio Price, al tercerizar los trabajos operativos en la empresa india, asume una estructura de red. Laboratorio Price, en lo que hace al Departamento de Ingeniería Global, tiene la cadena de mando perfectamente definida, en donde se observa autoridad de línea entre el director general con el director ejecutivo y de este con el equipo de analistas. El director ejecutivo de Ingeniería Global posee un tramo de control de 5 personas. Laboratorio Price realizó la contratación de la empresa india sin tener definidas políticas claras ni un proceso de control que le permita optimizar la contratación. Analizando el caso a un laboratorio innovador, observamos que al contratar la empresa india para dar soporte a cuestiones operativas, el laboratorio toma una forma de organización en red, tercerizando algunas de las actividades que no son claves ni estratégicas para su negocio. A partir de esta definición, la empresa comienza a ser improductiva en términos de costos, ya que el personal de diferentes niveles comienza a gestionar el servicio de la empresa india, derivando en un incremento de los costos muy por encima de lo estimado. Es por esto que una medida que Laboratorios Price debiera tomar sería poder definir una política de qué puestos o jerarquías son los que pueden utilizar este servicio o, en su defecto, que en caso que algún nivel operativo lo requiera, pueda hacerlo con una autorización del director. Observamos en el caso una cadena de mando en el área de ingeniería global perfectamente definida, con autoridad de línea y tramos de control claros. Una forma de resolver la situación del exceso de presupuesto en utilización de los servicios de la empresa india hubiera sido, por ejemplo, diseñar un proceso básico de control. Por ejemplo, definir un estándar que podría ser en este caso una X cantidad de presupuesto al mes o al año. Por ejemplo, contratar X cantidad de servicios al mes o al año. Luego, realizar mediciones periódicas para asegurar que los números reales no excedan los estándares definidos. Y por último, en caso de encontrar desvíos, poder realizar los ajustes necesarios.